¿Qué crees que tienen en común los mejores discursos de la historia? Yo lo tengo muy claro. Siempre, siempre, siempre hay un relato potente detrás. Una historia que actúa como un pegamento emocional para unir las distintas partes del discurso. Hace unos días me subí a un tren y me fui a Vitoria a ver el TEDx Vitoria-Gasteiz 2021. A un loco del relato como yo no se le podía escapar esta ocasión de oro para escuchar historias, aprender y emocionarme. Pero, ¿qué narices tienen los relatos que nos enamoran tanto? Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast va de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Pues sí, este es el tema de hoy. Los mejores discursos siempre parten de grandes relatos. Y como te decía al principio, hace unos días tuve ocasión de presenciar en vivo y en directo el TEDx Vitoria-Gasteiz 2021. Un eventazo de aquellos que no deberíamos perdernos nunca. Y además tuve la suerte de verlo con tres miradas distintas. La de voluntario TED, yo soy un voluntario TEDx de TEDx Eixample, me dedico a ayudar a los ponentes a hilar su discurso. También la de un verdadero fan de la oratoria y especialmente del relato. Y también la de un amigo muy cercano de alguien que dio una charla en Vitoria y que ahora os contaré quién es. Bien, esa experiencia confirmó algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo, y es lo que os decía al principio, que los mejores discursos siempre tienen muy buenos relatos que los apoyan. TED realmente no inventó los relatos, pero es uno de sus mayores impulsores. TED, mucha gente me lo pregunta, son las siglas de Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Nació en 1984 como una conferencia, pero hoy se ha convertido en un fenómeno viral, en vídeo sobre todo, y en una comunidad mundial de personas absolutamente apasionadas como yo por los relatos. Y eso ha sido gracias a eso, a las historias que se cuentan en esos discursos, ¿no? Y precisamente para convertir el evento en un fenómeno global, el actual director de TED, que es Chris Anderson, creó en 2009 TEDx, que son licencias gratuitas para organizadores locales que quieran organizar sus propios eventos tipo TED. Eso hizo posible que TED no solo tuviera lugar un super evento en Nueva York o en Vancouver o donde fuera, sino que en prácticamente todas las ciudades del mundo existe un evento TED, o quizá más de uno, como pueda ser los casos de Madrid o de Barcelona o de grandes ciudades. Hoy puedes encontrar cerca de 60.000 TED Talks o charlas TED de todas las temáticas y de todas las partes del globo. Hay historias increíbles. Por ejemplo, si has tenido oportunidad de ver una charla que se llama ¿Por qué las escuelas matan la creatividad?, de Sir Ken Robinson, es increíble, ¿eh? Habla de la historia habla de muchas cosas, pero sobre todo de una historia de una coreógrafa, de cómo empezó, cuál fue el detonante de que aquella niña curiosa acabara siendo una de las mejores coreógrafas del mundo. También el historiador Yuval Noah Harari nos cuenta en un TED la historia de la humanidad en solo 16 minutos, ¿no? Resumiendo dos libros excepcionales como son Sapiens y Homo Deus, que os recomiendo también leer. También decirte que la fuerza de los mejores relatos no está relacionada con su duración. Mucha gente piensa que un relato tiene que ser algo largo. Y yo uno de los que más me impactó fue, creo que era el año 2012, durante la campaña de reelección de Barack Obama. Él ya llevaba 4 años, se presentó a la reelección y la cosa estaba reñida. Y en aquel momento, aquella noche, cuando ya supieron que Barack Obama estaba por encima de su oponente, este señor colgó una fotografía en Twitter excepcional con un texto simplísimo. Ponía 4 more years, 4 años más. Y salía él abrazado a su mujer, a Michelle Obama. Es tan simple como eso.
Es uno de los relatos más cautivadores de la historia y es una fotografía simplísima y una frase de 3 letras. 4 more years. El relato en realidad no es una cosa de ahora. Ahora se habla mucho de storytelling y todo esto, pero en realidad nació hace Paleolítico superior. O sea, por ejemplo, las cuevas de Altamira, si alguno de vosotros las ha ido a ver, en Santillana del Mar, en Cantabria, tienen cerca de 15.000 años. Bueno, las cuevas tienen más tiempo, pero las pinturas que están en la cúpula de las cuevas de Altamira tienen cerca de 15.000 años. Vamos, eso es muchísimo tiempo. Y ya hay representaciones de escenas de caza, con lo cual ya en aquella época ya existía el relato. Ya sabemos, nosotros nos consta, no sabemos si existía el lenguaje, no sabemos, pero sí sabíamos que existía la comunicación y que aquellas personas querían plasmar su relato de la manera que sabían hacerlo, y era pintando en un techo. Solemos pensar que los relatos tienen larga duración, como decía antes, no es así. TED lo ha demostrado, las charlas TED actuales están en torno a los 10 minutos, pero también, por ejemplo, la música, la pintura, la fotografía, la escultura, los cuentos, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? Los chistes, los memes incluso. Hay grandes cortometrajes. Muchas veces está denostado el cortometraje, ¿no? Alabamos mucho el largometraje de cine de 2 horas, de 3 horas, pero la verdad es que hay cortometrajes que son flipantes. Y hasta el mundo del cine mudo, que puede parecer que le falte una pata, nos dio relatos absolutamente imprescindibles, como The Kid, ¿no? El chico, de Charles Chaplin. Incluso en TED he descubierto una página que la he añadido en el post del blog, que son vídeos memorables que rozan los 3 minutos. Y hay como 10-12 vídeos espectaculares. Uno de ellos, que es muy conocido, se titula Cómo iniciar un movimiento, de Derek Sivers, que también dura 3 minutos y es una idea tan simple como espectacular. La verdad es que al final te llegas a preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo necesito para explicar una idea? Y realmente no es tanto. Yo recuerdo el año pasado, cuando estábamos organizando el Personal Branding Lab Day, un congreso internacional de Personal Branding, y era no sé si era la 4ª o la 5ª edición, no recuerdo, sí, creo que era la 5ª, y la cuestión es que siempre las ponencias habían sido de 20 minutos, y de repente, con el comité organizador, con Nilton Navarro y Alicia Ro, decidimos convertirlas en 10 minutos. ¿Qué pasaría si pasamos las ponencias a 10 minutos? Y os voy a decir 2 cosas que pasaron. Una, mucha gente se quejó, pensando que 10 minutos era muy poco. Y 2, no pasó nada, al revés, fue extraordinario, porque la gente intentó condensar realmente lo que es la esencia de la idea, vinculándola. Los que tuvieron más éxito es porque la vincularon con una pequeña historia, ¿vale? Y aquí sí que me gustaría insistir en esta idea del relato como el pegamento de un discurso. Los relatos pueden ayudarnos a conectar emocionalmente los puntos de un discurso. Si no hay emoción, no hay relato, esto lo sabemos. Si no hay bueno, no hay malo. Si no hay malo, no hay bueno. El viaje del héroe. Todas las cosas que suceden en los relatos son interesantes. Por eso sería interesante que quienes manejan las estadísticas, el Big Data, etc., sean capaces de convertir un dato en un relato. Sería fantástico, porque todos seguramente haríamos mucho más caso de ciertas informaciones que de momento solo son números y letras y no nos dicen nada más. Recuerdo, y además utilizo muchísimo, un vídeo de Emmanuel Faber. Él es el CEO mundial de Danone, y hace algunos años, creo que fue en 2016, en una escuela de negocios de París hizo un discurso de clausura. Y lejos de ser un discurso de clausura típico de escuela de negocios, resaltando los valores del dinero, del negocio, de la empresa, etc., este hombre, Faber, hizo un discurso impecable a partir de una historia muy personal de su hermano, que no voy a contar por no hacer spoiler. Te invito a verla, la he colgado en el post del blog. Y esa historia de su hermano daba cohesión a todo un discurso, acabando con la idea de la justicia social como propósito y como brújula personal de este hombre que le está siguiendo, digamos, en su camino, incluso en su trabajo dentro de Danone. Y le bastaron 10 minutos. No necesitó 1 hora, ni 2, ni 3. Le bastaron 10 minutos. Por eso digo que muchas veces la brevedad, si la idea es buena, permite que haya incluso un discurso. Y para acabar este podcast, me gustaría hablaros de la historia de la brocheta de nubes de azúcar. Y es que una de las charlas de TEDx Vitoria,
del sábado pasado era la de mi buen amigo del alma, Celestino Martínez. El título de la charla no era La brocheta de nubes de azúcar, el título creo que era Comercio local, tiene futuro, algo así. Esta charla también os la he incluido en el podcast, pero me gustaría solo dejarte aquí el inicio de esta charla que duraba 10 minutos, el inicio, ese primer minuto inicial, para que veas qué fuerza puede tener una historia y sobre todo pensar que luego esta historia que nos explica de la brocheta de nubes de azúcar fue cohesionando, fue conectando las distintas partes de todo su relato. La verdad que me pareció absolutamente maravilloso. Y ya te digo, tuve el placer de asistir en directo y yo creo que un buen relato, una buena historia puede dar cabida a la más racional de las explicaciones. Y aquí Celestino pues explicaba en realidad el futuro del comercio local con esta metáfora tan dulce de la brocheta de nubes de azúcar que cohesionaba este discurso sobre todo dirigido a establecimientos de sectores completamente diversos a los que les une una idea que es la experiencia positiva del cliente como elemento de progreso y sobre todo de supervivencia. Cuando mi hija era pequeña, nos gustaba ir a comprar el pan a una diminuta panadería de mi pueblo. Además de buen pan y buena conversación, tenían dulces y golosinas, así que no era raro que saliésemos por la puerta con alguna chuche. Una de las visitas que más recuerdo coincidió con el cumpleaños de mi hija, que entró corriendo a decirle a la panadera que ya era mayor, que tenía 6 años. Al oírla, la panadera salió del mostrador y preparó una brocheta con 6 nubes de azúcar de diferentes formas y colores. Y mientras lo hacía, le explicaba a mi hija que ese era un día muy especial y que había que celebrarlo. Así que le deseó feliz cumpleaños y le regaló la brocheta de nubes de azúcar. Así que, déjame decirte algo como conclusión de esto, que es, por favor, no lo expliques, cuéntalo, ¿vale? En esencia, explicar tiene fuerza y atención cuando incluyes una historia, cuando incluyes un relato, sobre todo si está basado en algo real que te haya pasado, ¿no? Las historias nos conectan con momentos vividos y tienen este poder de la empatía. Por tanto, no lo expliques y haz como diría mi amigo Antonio Núñez, el storyteller, será mejor que lo cuentes. Ha sido un placer. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y suscribirte al podcast. Un fuerte abrazo.